Van a notar que hay muchas escrituras. Sí, tenemos todas las referencias aquí, así que no tienen que buscarlas, pueden solamente escucharlas. Las tenemos todas aquí. ¿Por qué no vamos a Efesios 5? Vamos a regresar ahí unas cuantas veces. Déjeme orar en lo que empezamos. Señor, te damos gracias que eres un Dios glorioso. Te damos gracias que podemos encontrar nuestra satisfacción completamente en ti. Te damos gracias por tu palabra y cómo nos dirige. Es tan clara en lo que tú quieres en nuestro matrimonio y en nosotras como esposas. Así que oro por cada una de nosotras, que vengamos con corazones abiertos y examinemos tu palabra. Y no escuchar a una persona, sino escuchar lo que tu palabra dice y poder abrazarla. Aun cuando no sea fácil, aun cuando vaya en contra de lo que el mundo dice, queremos amarte y buscar tu palabra sobre todas las cosas. Oro por este tiempo, que tú hables a nuestro corazón y nos ayudes a ver lo que es, lo que nos llamamos como esposas. Bueno, vamos a empezar con un estudio aquí. Tenemos estas R's. Anoche fue respeto. Esta mañana ya escuchamos. Debemos de poder recordar, fue hace unos minutos. Esta última sesión vamos a hablar de responsabilidades. ¿Cómo ves tú las responsabilidades? ¿Piensas de ello como algo que tengo que hacer? ¿O te pones nerviosa cuando escuchas la palabra responsabilidad? ¿Lo ves como una carga de algo que tengas que hacer? Cuando estamos hablando de responsabilidades que Dios nos da, queremos estar seguros que los estamos viendo, que viene de un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros. Necesitamos ver las responsabilidades que Dios nos da como algo que hacer, no algo que debemos de hacer. Punto número 1. Comprenda sus responsabilidades como esposa. Regresemos al principio, Génesis 2:18. Entonces, acabamos de escuchar este versículo. Entonces dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por primera vez Dios dice algo que no está bien. Hasta entonces, los primeros 2 capítulos es de todo lo que Dios creó y era bueno, pero ahora no es bueno. Dios creó a Eva para que fuera la ayuda idónea para Adán. Dios me creó a mí para ser la ayudante de Bruce. Dios te creó a ti para ser la ayudante de tu marido. El pastor y comentarista Matthew Henry dijo: la mujer fue hecha de una costilla del costado de Adán, no de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, cerca de su corazón para ser amada. Ser ayudante a tu esposo es una responsabilidad que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Cuando me casé, yo conocí esta idea. Sabía que debía ayudar a Bruce, pero no lo veía fundamental. Cuando él me pedía que le hiciera un recado o una ayuda con un proyecto o hacer una llamada, yo decía, claro, lo puedo hacer, pero tengo un día muy ocupado. ¿Por qué no lo puede hacer él mismo? O lo agregaré a mi lista de cosas por hacer y lo haré cuando pueda. O bien, esto no es realmente mi trabajo. Eso es lo que yo pensaba. Pero supongo que puedo hacerlo por él. Como si estuviera yendo más allá de mi deber, pensando que él me debería algo o debería hacer algo para mí. Pero cuando comencé a comprender que ayudar a mi esposo era el plan principal de Dios para mí, mi responsabilidad clave, mi manera de pensar se transformó. Ahora puedo ver la petición de Bruce como una oportunidad que Dios me dio para cumplir su propósito. Nada es más importante en un nivel humano que ayudar a mi esposo. Él es mi número 1 prioridad. Debo dedicarme por completo a él y a nuestra relación.
Proverbios 31, 11 y 12 nos da una visión más amplia de lo que significa ser una ayuda idónea. Dice, en ella confía su marido y no le faltarán ganancias. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Como ayudante necesito ser totalmente confiable. Necesito hacerle el bien a mi esposo todos los días. No solo cuando tengo ganas, no solo cuando él me lo pide o que sea fácil o que yo esté de acuerdo, no solo cuando él es amable, cariñoso, romántico, sino todos los días de mi vida. Ser ayudante de su marido es una responsabilidad clave para cada una de nosotros como esposas. La segunda responsabilidad que Dios nos ha dado como esposas se repite en las Escrituras. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18, las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y en Tito 2:5, las mujeres mayores deben capacitar a las mujeres más jóvenes para que sean, entre otras cosas, sumisas a sus propios maridos. Me pregunto por qué Dios sigue repitiendo esto, porque necesitamos oírlo. La sumisión es claramente del buen plan de Dios para nosotras como esposas. Sin embargo, no es un concepto bienvenido en nuestro mundo. Incluso dentro de la iglesia hay quienes lo consideran anticuado o sexista. Muchos, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Tú qué piensas de la sumisión? ¿La ves como el plan perfecto de Dios para ti? ¿O lo ves algo como injusto para las mujeres? ¿La ves como una alegría o como una carga? He escuchado dentro de la iglesia que la sumisión se refiere como la palabra ese, como si fuera una mala palabra. Dado que hay tanta confusión, vamos a ver primero qué no es la sumisión. La sumisión no es solo para mujeres. Santiago 4:7. Son instrucciones para todos. Dice, someteos pues a Dios. Tito 3:1. Tito debe recordar a la iglesia, a hombres y mujeres, estar sujetos a los gobernantes y autoridades. Tito 2:9. Los siervos deben estar sujetos a sus propios amos. Hebreos 13:17. Se dirige a la iglesia con respeto a los líderes de la iglesia. Obedezca a sus líderes y sométanse a ellos. La sumisión no es una cuestión de superioridad, inferioridad. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tanto los hombres como las mujeres fueron creadas a imagen de Dios. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Las mujeres no son ciudadanas de segunda clase, sino iguales espirituales. Y la Biblia no les dice a las mujeres que se sometan a los hombres, dice que las esposas deben someterse a sus propios esposos. La Trinidad es un ejemplo clásico de sumisión con igualdad. Jesús siempre se sometió a la voluntad del Padre, pero no por ello dejó de ser Dios. Lucas 2:51 dice que Jesús se sometió a sus padres. En este caso hablamos de un superior, Jesús, Dios encarnado, que se somete a un inferior, padres humanos. La sumisión no es renunciar a todas tus ideas, talentos y habilidades. No es ser un felpudo. En cambio, es usar activamente todas tus ideas, talentos, energía y habilidades para apoyar a tu esposo y seguir su liderazgo. La sumisión no es cuestión de obediencia ciega ni de servidumbre absoluta. Dios es nuestra máxima autoridad y siempre debemos obedecerle. Nuestra sumisión a nuestros esposos solo está limitada si hacerlo nos lleva a desobedecer directamente a Dios, ya sea no hacer lo que Dios me dice hacer. Sin embargo, si yo voy a decir no me puedo someter a mi esposo, necesito
o convicción basado en la palabra de Dios. Solo por ejemplo, basándose en un estudio de la Biblia sobre finanzas o administración, este, una esposa podría pensar que cierta compra no es la mejor opción. Aún así, su esposo decide hacerla. ¿Cuál debería ser su respuesta? Debe someterse amorosamente a su esposo y confiar en el Señor. Sin embargo, si su marido le pidiera que robara ese artículo o mintiera en una solicitud de crédito o mintiera a otro sobre cuánto gastó, todas ellas claras violaciones de las Escrituras, entonces ella debe obedecer a Dios y no a su marido. Llevo casada más de 48 años, más cerca de 49 que 48. No siempre he estado de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado mi esposo. Incluso puede que haya habido alguna ocasión en la que haya sentido que cierta forma de proceder no era la más sabia ni la aplicación más coherente, pero nunca se me ha pedido que se obedezca a Dios al someterme a mi esposo. Un comentarista dice, la sumisión denota ponerse voluntariamente bajo alguien o algo. La idea no es la de sumisión o servilismo, sino la de funcionar voluntariamente bajo el liderazgo del marido. Otro pastor presenta la sumisión de la esposa como el llamado divino a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a llevarlo a cabo de acuerdo con sus dones. La sumisión es voluntaria. En ninguna parte de las Escrituras se le dice al esposo que obligue a su esposa a someterse. El mandato siempre es obedecer a Dios y someternos a nuestro esposo. La sumisión es una cuestión de actitud, no solo de acciones. Si hago lo que mi marido me pide mientras por dentro me quejo, me resisto o pienso que conozco un camino mejor, eso no es la sumisión. Como dijo el niño después de que le dijeron que se sentara en la esquina, puede que por fuera esté sentado, pero por dentro estoy de pie. Queremos ser sumisos por dentro, no solo por fuera. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si estamos sometiéndonos de corazón. La sumisión deberá ser completa. Efesios 5:24. Veamos el verso 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas sometan a Cristo. En las cosas con las que están de acuerdo, en las cosas que consideran que involucran directamente a sus maridos, no. Dice en todo a sus maridos. Esto no significa que nunca podemos hacer una pregunta o apelar, sobre todo si tenemos información que nuestro esposo no haya considerado. Pero una vez que se haya discutido el asunto y se haya tomado la decisión, debemos estar totalmente comprometidas. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Voy a presentarles diferentes escenarios. Díganme sí o no, si esto es sumisión bíblica. Ella hace algo a propósito que sabe que molesta a su marido. Cuando habla con su amiga o su madre sobre una decisión que tomó su marido y que ella no está particularmente de acuerdo con eso, ella elige decir, decidimos. Ella disciplina a los niños de la manera que prefiere su marido, aunque sea difícil. Ella es más leal a los demás que a su marido. Ella discute, hace pucheros o manipula para salirse con la suya o después de no conseguirlo. Ella no compra algo que realmente le gustaría porque sabe que no está dentro de su presupuesto. Cuando le invitan a un evento, dice, eso suena bueno, iremos, sin consultar a su marido. Ella escucha atentamente a su marido, teniendo cuidado de hacer contacto visual. Ella se preocupa y toma el asunto en sus propias manos. Ustedes son expertos en sumisión. Buen trabajo. Debemos entender las responsabilidades que Dios ha dado al ser una ayuda para tu esposo y someterte a tu esposo. Dice, para lograr esto, punto 2, abordar tus responsabilidades con un corazón recto. Ese corazón correcto incluye tener la motivación correcta. Vamos a ser honestas
Señoras, la sumisión no es fácil. Dice, la sumisión no es fácil. El matrimonio es un camino de rosas las 24 horas, los 7 días a la semana. Tu motivación es fundamental. No puedo ver la sumisión como un medio para conseguir lo que quiero. Si me someto a mi esposo, me amará como yo quiero ser amada. No puedo ver la sumisión como algo que hago para sentirme bien conmigo mismo en mi pequeño grupo de la iglesia. No puedo ver la sumisión principalmente como el camino hacia un buen matrimonio y buena familia. Veamos nuevamente Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estas son palabras claves en cuanto al Señor. Mi motivación para someterme a mi esposo debe ser porque quiero honrar al Señor. Segundo de Corintios 5:9 dice, agradar a Dios es la única motivación correcta. Es lo único que nos va a ayudar en tiempos difíciles. Pensar en sumisión en un plano horizontal, me estoy sometiendo a mi marido, pero debo pensarlo principalmente en el plano vertical. Me estoy sometiendo al Señor al someterme a mi marido. Y no puedo pensar que todo entre Dios y yo sea maravilloso. El problema es simplemente someterse a mi esposo. Dios fue quien me dijo que me sometiera a mi esposo. Debo verlo como un asunto de Dios. Cuando lo hago, es muy libertador. No me centraré en mi esposo, en si tomo o no lo que considero una buena decisión. Me centraré en esos 48 años. Ha habido muchas veces cuando mi esposo hizo una decisión donde yo estaba, y resultó ser una decisión fabulosa. Y lo que yo pensaba hubiera sido un desastre. Podemos enfocarnos en Dios, que nunca comete errores. Nada es difícil para Dios. Dios puede usar una decisión no perfecta por un esposo no perfecto para mi bienestar. Esto es muy importante. Salmo 119, 128. Por tanto, considero recto todos tus preceptos y aborrezco todo camino de mentira. La palabra considerar significa literalmente ser recto o correcto, parecer bueno o agradable. Mujeres, debemos considerar todos los preceptos de Dios como buenos y agradables. Debemos odiar todo camino falso. Estoy haciendo lo opuesto de lo que él me está diciendo. Estoy viendo mi manera como algo placentero y odiando la manera de Dios. No queremos hacer eso, queremos someternos del corazón. La sumisión a Dios se trata de confiar en Dios. Mi esposo no es la pieza clave, Dios lo es. Dios es perfectamente soberano, siempre amoroso, infinitamente sabio. Dios me dará la gracia y la fuerza para hacer lo que me llama a hacer, incluyendo ayudar y someterme a mi esposo. Pero si voy a confiar en Dios, es absolutamente vital que busque una relación profunda, vibrante e íntima con Él. Necesito estar diariamente en su palabra y en oración. Debo aumentar mi conocimiento de Dios. Cuanto más lo conozca, más desearé agradarle y más veré el plan de Dios para mí como esposa, como un plan muy bueno de un Dios muy bueno. Abordar mis responsabilidades con el corazón correcto incluye la motivación correcta y el pensamiento correcto. Mi manera de pensar tendrá un gran impacto en qué tan bien y con qué facilidad ayudaré y me someteré a mi esposo. Esto significa que debo disciplinarme en mi mente. Segunda de Corintios 10:5 nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filipenses 4:8 nos da una descripción fantástica del pensamiento correcto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un mandamiento. Dios nos está diciendo qué tipo de pensamiento le agradece a Él, qué es lo que quiere que nuestros corazones se enfoquen. Pero también es una vara de medir. Nos da una lista de atributos que nos ayudan a evaluar un pensamiento o actitud particular. Vamos a enfocarnos en unas cuantas descripciones de estas y pensarlas en torno a nuestros esposos. La primera es la verdad. Debemos reflexionar sobre lo que es la verdad. Esto puede significar verdadero en contraposición a falso y también real a contraposición a falso o imaginario. En nuestras relaciones con nuestros maridos podemos pasar mucho tiempo pensando en cosas que pueden ser imaginarias en lugar de reales. Dijo eso para hacerme daño. Sé lo que está pensando. Él no haría eso si realmente me amara. Todas esas afirmaciones surgen de pensar en cosas que no son ciertas. No sabemos con certeza por qué otros dicen lo que dicen. No podemos leer la mente de los demás. 48 años y todavía no podemos leer nuestras mentes. No podemos evaluar sus motivos. Necesitamos dejar de lado este tipo de pensamiento y permitir que nuestras mentes se concentren en lo que es la verdad. Necesitamos evitar el mundo de los quizás. Supongamos que mi esposo llega a la casa del trabajo y parece ser un poco retraído. Mi mente puede fácilmente decir, quizás algo está mal, quizás está enojado, quizás algo malo sucedió en el trabajo, tal vez. Puedo imaginar muchas cosas, pero no son reales, no son ciertas. Así que no puedo dejar mi mente que se detenga en estos pensamientos. Otra perspectiva que me ayudó mucho una vez que lo entendí es pensar en todo lo que es bello. Como los atardeceres son hermosas, las flores, los cachorros. Luego aprendí que esta palabra significaba literalmente hacia el amor, lo que revolucionó mi forma de pensar. Lo que pienso sobre mi esposo me impulsará al amor. Este pensamiento o actitud generará un acto de amor. Esto es práctico. ¿Qué pienso de mi esposo? ¿Me centro en sus fortalezas o en sus debilidades? ¿Le doy gracias a Dios por él? ¿Pienso en todo lo que aprecio del hombre que Dios me ha dado? ¿Me apresuro a creer lo mejor de él o a asumir lo peor? Señoras, debemos pensar en las cosas encantadoras de nuestros maridos para que podamos ayudarlos a someternos a ellos con entusiasmo. Debemos comprender nuestra responsabilidad como esposas y abordar esas responsabilidades con la debida rectitud de corazón, con motivación correcta y pensamiento correcto. Pero no somos las únicas con responsabilidades. Nuestros esposos escuchan sobre sus responsabilidades en la otra habitación. Apoya a su marido en sus responsabilidades. Una de las responsabilidades de nuestros esposos es ser líderes en el hogar. Queremos apoyar eso. Queremos alentarlos. Pero a veces los esfuerzos para ayudarlo pueden en realidad socavar su liderazgo. Creemos que estamos ayudándolo, pero terminamos asumiendo sus responsabilidades. Señoras, no debemos hacer esto. Volvamos al Génesis para ver por qué esto es tan común. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos y toda la humanidad después de ellos enfrentaron consecuencias. Dios se dirigió a Eva en Génesis 3:16. Quiero centrarme en el final de este versículo. Tu deseo será contrario a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Lo que comenzó como algo muy bueno entre Adán y Eva, ahora será una lucha de poder. Aprendemos más sobre la palabra deseo en Génesis 4:7, donde Dios se dirige a Caín. Esto es después de que su ofrenda no fue recibida. Dice, Dios le dice a Caín, si haces el bien no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Su deseo, en la misma palabra, te es contraria, pero debes enseñorearte de ella. El pecado quiso controlar a Caín y puede incitarnos a desear controlar a nuestros esposos. Este no es el plan de Dios.
Señoras, esto es muy importante. Lo he visto una y otra vez en la iglesia. Esto sucede. Las mujeres están insatisfechas con el liderazgo de sus esposos a menudo. Liderazgo espiritual en el hogar y probablemente con buenas intenciones intentan ayudarlo, incitando las actividades espirituales familiares. O lo regañan, lo acosan y lo avergüenzan hasta que hace algo. Realmente debemos tener cuidado con esto. En veces mandamos mensajes mixtos. Cuando dice, ¿qué es lo que él escucha? No lo hiciste bien. ¿Qué tan angustiado crees que va a ser? Debes alentar cada paso positivo del liderazgo que da tu marido sin condiciones. Realmente aprecio que hayas hecho eso. Doy gracias a Dios por tu compromiso con nuestra familia. Eso fue muy alentador. Y luego debemos de estar en silencio. No, pero quizás hay un momento para ofrecer sugerencias, pero no es en este momento. Necesitamos orar por nuestros esposos, pero aquí también debemos ser cuidadosos. Durante años oré por Bruce y su liderazgo en nuestro hogar, pero mis oraciones fueron muy específicas sobre cómo pensaba que debía de ser ese liderazgo. Pero aprendí que necesitaba orar, Señor, hazlo el hombre de Dios que quieres que sea. Dios no necesita nuestra ayuda para saber cómo moldear a nuestros esposos para su gloria. También he visto en la iglesia una falsa idea de sumisión y liderazgo. La esposa, a menudo con una personalidad fuerte, elabora un plan detallado y luego le pide la aprobación a su esposo. Él acepta, así que ella cree que está siendo muy sumisa, cuando en realidad su esposo ha aprendido que no le queda más remedio que dar su aprobación en realidad. Ella ha usurpado su liderazgo y solo están jugando. Dios no será engañado. Pero a veces el esposo siente que debe ir a casa y pedirle permiso a su esposa. Un fracaso garrafal de su parte, pero también fue un fracaso épico por parte de ella. No seas la mujer que desafía el liderazgo de tu marido. Anímalo, dale gracias, ora por él, elogia cada esfuerzo que haga, aunque puedas ver formas en las que pueda ser mejor. El liderazgo es su trabajo. Tenemos nosotras que mantenernos en nuestro propio camino. Y por favor, no se vayan de aquí pensando, bueno, supongo que debo dejar a mi esposo liderar. Esta actitud implica que soy la líder legítima o al menos la mejor, pero supongo que debo renunciar a eso. No, debemos pensar en esto no como dejar que nuestros esposos lideren, sino como reconocerlo como los líderes que Dios nos ha dado. Debemos de apoyarlos, no por empujarlos o tomar, sino otra responsabilidad que los esposos tienen es amar a sus esposas. Podemos apoyarlos haciendo que amar no sea lo más fácil posible. Aquí hay algunas ideas sobre eso. Cuida tu apariencia. Sé que 1 de Pedro 3, 3 y 4 y otras escrituras nos animan a centrarnos en el interior. Eso es lo verdaderamente hermoso. Pero eso no significa que cuando más desalinada nos veamos por fuera, más piadosas seamos por dentro. Si nuestro esposo seguramente nos ve más que cualquier otra persona, que no sea doloroso eso para él. ¿Recuerdan cuando estaban de novios, cómo se vestían? Debe ser algo así cuando estés haciendo algo especial con tu esposo. Sé que cuando nuestros hijos eran pequeños, me miraba al espejo
cuando sabía que él iba a llegar a casa. Dice, y era un poquito miedoso, se tenía el pelo desacomodado. Dice, no me vestía elegante como si estuviera en la comedia de los 50. Otro, eliminar expectativas poco realistas. Las mujeres pueden fácilmente tener este sueño que sus esposos deben de ser tan piadosos como el apóstol Pablo, tan fuertes como un liniero de la NFL, tan apuesto como una estrella de cine. Hablemos de algo no realístico. Ningún esposo va a poder estar a esa altura. Estamos casados con hombres comunes y corrientes. Y es bueno porque están casados ellos con mujeres comunes y corrientes. Nos hacemos difíciles de amar cuando nuestros maridos nunca parecen poder complacernos. No seas fácil de ofender. No seas esa mujer con la que todos tienen que andarse con pies de plomo. No dejes que los sentimientos heridos te dominen. En veces los esposos hacen cosas que no están tratando de lastimarnos, pero somos mujeres y nos lastiman. Cree lo mejor de tu esposo. Sé humilde, sé agradecida. Regocíjate en el Señor. Aprende qué es más importante para tu marido. No te confundas con generalidades. Quizás leas o escuchas que los hombres les gusta cualquier cosa, pero no estás tratando con hombres, sino con un solo hombre. Solo que debes de saber qué es importante para él, qué lo motiva, qué le da alegría. Cuando sabes que alguien te conoce y se preocupa por ti, es fácil amarlo. Eso es lo que queremos ser. Sea un participante entusiasta en el dormitorio. Eres la única persona en la tierra que puede demostrar y recibir amor sexual con tu esposo de una manera que honre a Dios. Sé generosa. Sé agradecida por lo que tienes. No te centres en lo que no tienes. Este es un consejo sabio en muchas áreas de la vida, incluido el matrimonio. ¿Le das las gracias a tu esposo con frecuencia o solo te quejas con él? ¿O te quejas de él, aunque solo sea mentalmente? Eso no es agradar a Dios. A veces nuestro enfoque es demasiado limitado. Supongamos que veo en Instagram que mi amiga publicó una foto de flores que su esposo le regaló. Dice, no puedo ni acordarme la última vez que mi esposo me trajo flores el día de San Valentín. Dice, podemos concentrarnos en cosas que no está haciendo, pero en vez de concentrarnos en cosas que mi esposo sí está haciendo. Una más, dale a tu marido lo mejor, no lo que te sobra. Ya sea en el trabajo, con tus hijos, en tu hogar, en tu ministerio, o algo más que se me haya ocupado. A lo mejor eres una mujer ocupada, pero tu relación con tu esposo es tu relación humana más importante. No te permitas estar demasiado ocupada para él. Es fácil, la persona que tú ves, si quieres ser la esposa que Dios te ha llamado a ser, debes entender tus responsabilidades como esposa, ayudante, someterte a tu esposo, abordar tus responsabilidades con el corazón correcto, motivación correcta, pensamiento correcto y apoya a tu marido en sus responsabilidades. Ahora, a propósito, dejamos un tiempo para preguntas y respuestas y particularmente debe ser más fácil entre mujeres si estuvieran todos aquí. Yo si es una pregunta personal que no es apropiada de compartir en grupo, te puedo ayudar después. Pero ahorita es el tiempo, por favor, levante su mano, hable fuerte y haremos lo mejor para contestar preguntas. Ok, todos son unas expertas en esto. Sí, correcto, sí.
Buena pregunta. ¿Escucharon todos eso? La pregunta fue, ¿cómo puedes evaluar si estás poniendo a tus hijos sobre tu esposo? Es una gran pregunta. Es- Uno tiene que ser basado en tu vida. Si yo tengo un recién nacido, no puedo decir, voy a descansar de mi bebé y voy a pasarlo con mi esposo. Eso no es posible. Pero sí hay cosas que puedo comunicarle a mi esposo, amarlo y preparar antes del bebé. Y es una etapa hermosa. No es una etapa mala, pero es una etapa con muchas. Dice, si eres una mamá, vas a admitir que es algo, mucho trabajo. Dice, tengo que escuchar a mi esposo porque si escucho algo como si él piensa que está tomando las sobras, tengo que pensarlo seriamente. No es como si puedo convencer a un juez que no es así. Dice, yo recuerdo una vez que Bruce me dijo que sentía que le estaba faltando el respeto y yo estaba pensando, eso no es lo que yo pienso, pero eso no importa porque si él se siente que le falta el respeto, tengo que tomarlo en cuenta. Dice, igual a eso, tengo que pensar de cómo estoy pasando mi tiempo. Estoy muy cansado para cuando él llega. O sea, y también puede ser un tiempo en tu vida que así es como es. Tengo que hacer arreglos como con mis amigos. Oye, ¿qué tal si este viernes en la noche tú cuidas a los niños y para la otra semana yo? Podemos hacerlo así, ser más creativas, pensar bien las cosas. Y a veces tenemos que preguntarle a nuestros esposos. Así que no sé si eso les haya ayudado, pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Wow, han pasado la primera examen. Qué bien. Muy bien. Pienso que mi actitud afecta. Hay un evento de hombres, yo puedo preguntar a mi esposo si quiere ir, pero no lo puedo hacer que vaya. Muchas veces esas cosas no están tan lejos el uno al otro. Quiero, este, tener cuidado y quiero animarle a que vaya. Dice, la clave es que cada paso que él tome, quiero ser una gran porrista para él. Quiero decir, oh, ¿cómo te fue? Qué bueno que fuiste. O sea, quiero que sea así, no tanto estar rogándole o empujándolo. Podemos decir, estoy orando. Todo, todo regresa a confiar en Dios. Si voy a moldear yo a mi esposo, voy a dejar que Dios lo moldee. Yo no soy su Espíritu Santo, pero en veces podemos comportarnos como si lo somos. Sí, muchas veces pensamos que estamos ayudando y animando, pero el esposo no lo ve como animándolo. Y muchas veces los esposos se van hacia la dirección opuesta. Y dice, no digo que es algo bueno para ellos, pero muchas veces entre más los empujamos o apoyamos, lo podemos estar a- haciendo a un lado. Podemos sugerir como que podemos leer este libro juntos, en vez de decir, ay, nunca quieres hacer nada. No podemos solamente no decir eso, no podemos pensar eso. Solo que podemos ofrecer cosas, pero no es como que este va a ser mi comentario semanal, pero pienso que tanto de lo que hacemos con nuestros esposos es basado en si yo estoy respetando a mi esposo, amando a mi esposo, sometiéndome a él, ayudándome en cada manera que puedo. Esa clase de esposa
¿Pensarías que su esposo estaría más dispuesto a escuchar una sugestión a una que siempre está mm, no queriendo ayudarlo y todas esas cosas? Solo que creo que ahí es donde queremos empezar. Quiero ser una esposa más alentadora. ¿Tiene sentido? Buena pregunta. ¿Algo más? Sí, absolutamente. Pienso que es clave. Tuvimos nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo se levantaba muy de mañana, ya cuando tenía 2 años, pero continuó el patrón, estaba en nuestro cuarto. Era un sábado. Tienes esta ilusión de que puedes dormir un poco más tarde, pero él estaba allí con su carita enseguida de la mía, diciendo, veo el sol, ya va a amanecer pronto. Y pensamos, bueno, pues lo desvelemos un poquito más para que duerma más y tampoco no funcionó. Y también aprendimos que si no teníamos ese tiempo en la tarde para nosotros, entonces nunca íbamos a tener tiempo para nosotros a solas. Así que nuestros hijos siempre pensaban que su hora de ir a dormir era terriblemente muy temprano, pero pues se- en- cuando crecieron, pues ya se quedaban en su cuarto haciendo su tarea y ustedes dos tomaban tiempo juntos. Dice, es importante que el tiempo de dormir sea temprano. Dice, a lo mejor mi esposo y yo podemos hablar, podemos pagarle a alguien que venga a lo mejor cada semana y cuide a los niños en lo que yo duermo un poquito o para yo estar lista para mi esposo, para cuando él llegue a casa. O sea, hay muchas maneras de que podemos pensar esto. O sea, no digo que va a ser fácil hacer ese tiempo, porque sé que eres una mujer ocupada y los niños son muy demandantes, pero son hermosos, los amo. Pero sí toman mucho tiempo y no queremos que nuestro esposo tenga las obras. ¿Algo más? Creo que debes de recordarte a ti mismo que esta es una temporada. Creo que debes de querer hacer sacrificios, no sacrificios, pero tomar decisiones, pensar posibilidades, ya sea una llamada a tus hermanos, si tienes hermanos, o simplemente ver a ver si puedes ocupar a alguien que se quede con ellos una vez a la semana para poder hacer algo juntos. Dice, son cosas que debemos de pensar. Dice, no podemos decir, hey, tengo estas cosas que hacer, lo siento. O sea, tienes que pensar fuera de la caja a veces y ver cómo son formas que podemos hacer para poder pasar más tiempo juntos, porque eso es importante. Muy buena pregunta. Muy bien. Entonces, me han dicho que iban a regresar a las a las 11:30, o lo que es el tiempo perfecto. Muchas gracias, señoras. Si tienes una pregunta que quieres hacer más privadamente, voy a estar aquí después del servicio y también mañana durante la iglesia, el servicio. Así que puedes preguntar.